puede participar y decirnos en qué nos quedamos. Y ahorita, ¿y sabe qué, doctora? De una vez, con la lista, vamos a ir poniendo los puntos de más a los compañeros para que el que participe, pues tenga su... Sí. Bueno, según por lo que recuerdo, habíamos terminado donde nos habían mencionado que existieron dos grandes inventos que habían cambiado el curso de la humanidad, el cual era el telescopio y el microscopio. Y de ahí nos mencionó los inventores y los artistas del siglo para la modificación y el uso del telescopio. Y después nos mencionó a Hans y Zacharias Hansen, que son, como nos mencionó, los primeros en construir un microscopio que era de bronce y que llegaba a aumentar hasta 200 veces. Y esto fue en el siglo XVI. Muy bien, Brian, me da mucho gusto. Muy bien, muy bien. A Brian le ponemos un punto de más, por favor. ¿Alguien más quiere participar? Esto va a contar en su calificación final, ¿eh? Entonces, si alguien más quiere participar. Bueno, también había mencionado sobre Paracelso, sobre que se dio cuenta que con el vitrolio dulce dormían a los pollos sin que sufrieran ningún daño. Monserrat, un punto de más. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Alguien más quiere tener su punto de más? También nos habló de Anthony Leeuwenhoek, que también fue el que tuvo gran participación en el desarrollo de lentes para poder ver microscópicamente. Y también justamente de lo que dijo mi compañera de este señor, que siempre se me olvida su nombre, pero que justamente era muy, muy malo para escribir. Entonces, gracias a la ayuda de otro alemán, él pudo capturar todo lo del vitrolio dulce y por eso tenemos la información de este señor. Perfecto, sí. Hubo otro señor que se llamaba Valerius Cordus. Valerius Cordus. Sigue a Paracelso allí en Nuremberg, y antes de morir vende sus escritos a la biblioteca, que son varios volúmenes que él escribe, vende sus escritos a esa biblioteca, y entonces el vitriolo dulce queda guardado ahí durante muchos, muchos años sin beneficio para la humanidad. Muy bien, Daniel, le agradezco. ¿Alguien más quiere participar para tener su punto de más? Lo del triángulo del dolor, creo que era con Hipócrates. Sí, Ilse, muy bien. Triángulo del dolor era con Hipócrates. Exactamente, el triángulo del dolor. Ya nos remontamos al triángulo del dolor cuando no existía una anestesia como tal. Entonces, Ilse también tiene su punto de más. ¿Quién más quiere participar? Acuérdense que todo sirve para la calificación final, ¿eh? También nos habló de los egipcios, que usaban algunas semillas como de lechuga y también opio como un anestésico. Muy bien, Francisco, un punto de más a Francisco, claro, efectivamente. Y las semillas eran de lechuga y de beleño, acuérdense, beleño, que también tenía efectos analgésicos. ¿Quién más quiere participar? Este es el momento para que tengan ustedes su punto de más, para iniciar el semestre bien y que vayan tranquilos durante todo el semestre con una buena calificación. ¿Quién más, jóvenes? Siempre al iniciar vamos a dejar un periodo de unos 10 minutitos para que vayan participando y yo sienta que obviamente estoy dando la clase a personas y no así en forma impersonal. Entonces, ¿quién más quiere participar? ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, pues entonces vamos a ir continuando con la clase. Ya habíamos mencionado dentro de todo esto que el resumen que nos hicieron favor de comentarnos los compañeros, cómo por un lado la anestesia iba avanzando y por otro lado la anestesia y por el otro lado la asepsia también iba avanzando. Y nos habíamos quedado en esos hallazgos prometedores y habíamos finalizado diciendo que este señor Valerius Cordus
Valerius Cordus había sido la persona que había de alguna forma o manera recopilado toda la información de este Paracelso con la finalidad de hacer esta farmacopea, esta gran farmacopea que quedó restringida durante mucho tiempo, durante muchos siglos, porque si estamos hablando del siglo XVI, para el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, pues estamos hablando de que ese conocimiento, ese beneficio que pudo tener para la humanidad, pues quedó soslayado, quedó de alguna forma evidenciado, que cuando se vuelve a descubrir este vitriolo dulce, ya como un anestésico para fines quirúrgicos, pues realmente habíamos dado en el clavo desde antes para mitigar el efecto del dolor asociado a los procesos quirúrgicos. Y pues ese beneficio se vio retrasado por la ignorancia. Y aquí, acuérdense que en algún momento nosotros habíamos mencionado que los pueblos que no recordaban su historia estaban condenados a repetirla. Si se acuerdan de ese pasaje que les comenté. Sí, doctor. Sí, ¿quién lo dijo? Punto de más a quien me mencione quién dijo. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es más, les voy a dar 2 puntos de más, no 1 punto, les voy a dar 2 puntos. ¿Quién lo dijo? ¿No tenía Lucio en su nombre? No. No. Bueno, los 2 puntos de más me los gano yo. Bueno. A ver. Era Cerón, ¿no? No. 5, ¿No 4. ¿No era Marco Tulio Cerón? Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón. Entonces, Brian se lleva 2 puntos de más. Ya tiene 3 puntos, doctora Leslie. 3 puntos para Brian. Recuérdeme de sus puntos porque creo que se desconectó la doctora. Bueno, vamos a continuar. No, aquí sigo, pero es que como estoy tratando de abrir el documento. Sí, pero desde acá lo puedo estar dando, doctora. ¿Sí? Sí, ustedes preocúpense, desde acá lo vamos a dar. Bueno, entonces, rápidamente para irnos ya con la historia, porque ya estoy encarrerado. Entonces, vamos a seguir con esta maravillosa historia de lo que es la cirugía, que a mí me apasiona muchísimo este tema, porque recordar de nuestros antepasados, hacerles un homenaje a través del recordatorio de la historia, es hacernos un homenaje a nosotros en vida, presentes, porque tenemos también la posibilidad de crear en el sentido estricto de que al recordar nosotros estos pasajes, estamos dando a valer no nada más nuestra historia, estamos dando a valer también nuestra profesión, que durante muchos años fue denostada. Les voy a presentar a Valerius Cordus para terminar este tema hasta aquí, hasta el siglo XVI. Este es Valerius Cordus, para que ustedes lo vean. Ahí está Valerius Cordus. Este hombre, Valerius Cordus, que murió muy jovencito, muy jovencito, murió más o menos a los 25 años. Este señor acompaña a Paracelso, ¿se acuerdan de Paracelso? A Paracelso, lo acompaña en este viaje fantástico epopéyico, ¿no? Para la humanidad. Un gran salto para la humanidad, pero sin embargo quedó desconocido. Y les quiero decir algo, la historia efectivamente la hacen los que vencen, la historia a veces está un poco truqueada, pero sin embargo, analizando los pasajes históricos de la historia de la cirugía, nos vamos a dar cuenta que aunque existan algunas cosas que plasmen como románticas o que plasmen como tragedias, al final lo que importa es el extracto de lo que sucedió, porque ese es el beneficio que se va a obtener a través de lo que estas personas, estos antecesores hicieron. Entonces, vamos a llegar finalmente a una encrucijada que realmente cada vez que la platico se me eriza
pues todo el cuerpo, porque quiero decirles que a través de la gran epopeya de la historia de la cirugía, y esto viene relatado en el libro de los siglos de los cirujanos, que ayer se los presenté, la carátula, y a veces me gusta iniciar este libro porque dice, empieza este señor que se llama Halsted, empieza a decir, McDowell fue mi héroe. Y cuando él empieza a mencionar esto, empieza a contar todo lo que sucedió, porque el libro trata justamente de cómo se fue descubriendo de la mano la asepsia con la anestesia en todo el mundo. Entonces este señor viajaba a diferentes partes de Europa y América, ahí iba contando, iba escribiendo lo que se iba descubriendo en todo el mundo, en toda esa línea donde él fue viajando a través de Europa, a través de los Países Bajos, de Alemania, muchas partes de Europa, y luego en América, cómo se iba descubriendo paso a paso, así como cuando abren un libro, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, el prólogo, el epílogo, ¿no? Los capítulos, todo eso. Así el libro va narrando. Y entonces él empieza su libro diciendo, Ephraim McDowell fue mi héroe. Y luego dice por qué fue su héroe, ¿no? Esta recopilación del siglo de los cirujanos de Thornall Jorgenson es bisnieto de este Halsted. Este Halsted fue el médico que narra la historia, que a la vez su hijo Halsted también fue médico, y entonces viene de una generación, el nieto es el que escribe o recopila todos los escritos de su abuelo. Entonces, estamos hablando de algo epopéyico, una novela que se la sugiero, se la recomiendo. Yo hace unos años, y la doctora se ha de recordar porque tiene muchos años la doctora conmigo, gracias a Dios, y que entregábamos al final del curso, al mejor promedio le regalábamos un libro. Y durante muchos años, porque tengo 42 años, este año cumplimos, no creo que 43 años de dar clase, los primeros años regalaba este libro, porque existía en las librerías, ¿no? Entonces iba y compraba mi libro, y al mejor promedio le regalaba el siglo de los cirujanos, he regalado el Cazadores de Microbios, he regalado Memorias de un cirujano, de un español, también muy buen libro, que narra peripecias de un cirujano español, un médico cirujano español, y he regalado otros libros, ¿no? El Clan del Oso Cavernario y toda esa saga de los Hijos de la Tierra, que son 6 volúmenes maravillosos, que hablan también de la humanidad. En fin, hemos regalado libros. Ahora ya con la contingencia es el primer año que dejé de regalar libros al mejor promedio, porque pues no hay forma de vernos. Pero me recuerdo todo esto porque me encantaba siempre leer el libro, y cuando voy a iniciar mis clases, siempre me doy una recordadita, pues dándole una ojeada a los escritos. Y me emociona abrir el libro y encontrar la primera página, mi héroe fue McDowell. Y les voy a decir por qué su héroe fue McDowell. Y vamos a titular esta parte de lo que vamos a ver como la larga noche de los tiempos pretéritos. La larga noche de los tiempos pretéritos. Y de hecho, así es como viene en el libro. La larga noche de los tiempos pretéritos. ¿Qué sucedió en la larga noche de los tiempos pretéritos? Quiero que vean lo siguiente, permítanme un segundito. ¿Qué sucedió en la larga noche de los tiempos pretéritos? Vean lo que sucedió. Estamos hablando de 1809, el siglo XIX. Por eso, cuando iniciamos nosotros la plática de historia de la medicina, de la cirugía, la medicina quirúrgica, hablamos que antes de la primera mitad del siglo XIX, o sea, en los años 1800, la humanidad temía a su azote, que era el dolor y la infección resultante. Recuérdense lo que habíamos mencionado. Entonces, estamos hablando de la larga noche de los tiempos pretéritos, y estamos hablando 37 años antes del descubrimiento de la anestesia y 40 años antes del descubrimiento de la asepsia. 37 años antes de la anestesia y 40 antes de la asepsia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Pongan mucha atención. Todos los médicos que ya habían colonizado América, el descubrimiento ¿cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Quién me puede decir? Métanse a Google y vean. 1492. 1492, 400, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 4 siglos.
4 siglos. Estamos hablando de 4 siglos de colonización. En esos 4 siglos, ¿saben quién colonizó América? Aparte de los españoles, los ingleses. Pero ¿saben qué gente traían los ingleses para colonizar América? ¿No saben qué gente traían? Traían expresidiarios, la carne de cañón. Toda la gente que no quería sacar de las cárceles, que no lo querían, fueron los que colonizaron América. Norteamérica, básicamente. México, los españoles. Y así luego los franceses y se vienen más, pero básicamente los primeros fueron los españoles. Pero, doctor, bueno, perdón, que no se supone que hay actualmente varios estudios ya respaldados por algunas universidades donde se dice que los escandinavos y los nórdicos fueron de los primeros en llegar a Norteamérica, incluso antes que los españoles y los ingleses. Sí, de hecho se habla del paso del estrecho de Bering y también de muchas razas asiáticas que pasaron antes inclusive que estos mismos, en la era del hielo. E inclusive por eso les recomiendo que lean, hay una saga que se llama Los Hijos de la Tierra y es el clan del oso cavernario. Si tienen tiempo, son unos tabicotes, son libros mínimo de 300 hojas. Léanlo y también viene una teoría como la que usted menciona. Entonces, sin descartar, pero como está la historia moderna, por así decirlo, si ustedes se fijan en la tipología de los antiguos mayas, para nada es la tipología que tenemos ahorita, es más bien oriental, ¿no? Por los ojos rasgados y por todas las características fenotípicas que tienen. Bueno, vamos a dejarlo así. Me gustaría que me gusta que participe Brian, y lo felicito, pero vamos a dejarlo como la historia tradicional, porque quiero mencionarles lo siguiente. Las mejores escuelas en medicina no estaban en América. Las mejores escuelas estaban en Inglaterra. Entonces, todo médico que estudiaba en Inglaterra o en Europa, que llegaba a América, podía hacerse de una gran clientela por el gran conocimiento que se tenía para ese entonces, médico y quirúrgico. ¿Me explico? A eso me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues McDowell había estudiado en Inglaterra, regresa a América y pone su clínica hospital. Su clínica hospital, les voy a presentar a Efraín McDowell. Él es Efraín McDowell. Y por eso dice, el libro empieza diciendo, McDowell fue mi héroe. Y es su clínica hospital. Era una casita pequeña, si se fijan ustedes, hay una parte que es la parte de enfrente, que era el consultorio, la que está en blanco, la que está al fondo de su casa, hasta atrás, pero la parte de arriba de este hospitalito, la parte de arriba eran dormitorios y la parte de abajo era todo el área de atención al público, el área de arriba era su quirófano y su hospital. Ajá. Y esto fue en Kentucky, fue en una población que se llama Danville, Kentucky. Ahí fue. Bueno. ¿Qué sucedió el 15 de diciembre de 1809? 15 de diciembre de 1809. ¿Qué fue lo que sucedió en esa noche histórica? Bueno, todos los viajes que se hacían a las rancherías, porque eran rancherías o poblados cerca de Danville, en Kentucky, condado, todas las rancherías estaban a un día de caballo, a 2 días de caballo, 3 días de caballo. Y así era como este doctor que no nada más atendía a su clientela en Danville, dado su fama de este hombre, su fama como médico con los recursos tecnológicos y los conocimientos y con todas las limitaciones. Acuérdense que no existía la anestesia como tal, no existía la asepsia como la conocemos ahora, era muy deficiente, era muy deficiente lo que se tenía por conocimiento. ¿Sí? No existía la técnica de lavado de manos, no existían las técnicas de anestesia local, la anestesia general, no existía nada. Todo se había hecho en cadáveres, ¿me explico? Todo el conocimiento que se tenía quirúrgico de abordaje a las cavidades abdominales y a la cavidad torácica que le decían anteriormente el Sancta Sanctorum, porque era la parte más santa, donde no podían acceder porque era el tórax.
no estaba disponible por la falta de anestesia, no se podía abrir una cavidad por la falta de anestesia, ni abdominal y mucho menos torácica, ¿me explico? Entonces, no existía esa posibilidad, por un lado, pero tampoco por el otro lado existía la posibilidad de las técnicas de esterilización, de desinfección, de antisepsia, de higiene, no existía nada, absolutamente nada. Pues bien, esa noche del 15 de diciembre de 1809, él cabalga durante 2 días para llegar el 17 de diciembre a una ranchería cercana a Danville, en Kentucky. Entonces, quiero que imaginemos todo este cuadro, porque para que él saliera de su clínica hospital y se dirigiera a esa ranchería a 2 días a caballo, hubo personas que llegaron de esa ranchería y que le dijeron al doctor, fíjese que hay una enferma que queremos que usted vaya a visitar, que está muy mal, y entonces, ¿cuándo puede? No, pues, puedo el día 15. Entonces, él prepara sus cosas para dormir en el campo, ¿no? Quiero que se imaginen diciembre, pues está cayendo la nieve, ¿no? Está cayendo la nieve, el caballo hundía sus pezuñas, sus patas en la nieve, en los campos, y él en los árboles, con los copos de nieve, y él acampó durante 2 días, el 15, la noche del 15, la noche del 16, hasta llegar al día 17. Entonces, imagínense toda esa travesía que el doctor solo, en su caballo, tuvo que pasar para llegar a esa ranchería, para llegar a ese lugar. Cuenta la historia que cuando él llega, con su chamarra, con todo su equipaje en su caballo, pues ve las casas humeantes con las chimeneas que estaban ahí, pues para mantener el calor dentro de la casa. Y entonces él cuando llega, pues los niños van corriendo para salir porque lo ven llegar a caballo este hombre. Y entonces él pregunta por la paciente, pregunta por dónde vivía la señora, y ya le señalan que por ahí en una cabaña, en una casa, estaba. Quien ha leído las aventuras de Tom Sawyer me va a entender cómo están estos paisajes en Estados Unidos de aquella época. Entonces, pues llega a esa casa de piedra, que es una cabaña con su chimenea humeante, y le había llamado un señor que se llamaba Tom Crawford. Ese señor Tom Crawford recibe al doctor McDowell, en sí, se baja del caballo, lo amarra el caballo, las bridas del caballo las amarra ahí, se baja y le dice, soy el doctor McDowell, sí, señor, doctor McDowell. Por ahí hay una serie que se la recomiendo, que es del doctor James Herriot, que se llama Todas las cosas, o Todas las criaturas grandes y pequeñas. Léanlo, Todas las criaturas grandes y pequeñas. A ver si lo tengo ahorita, se los enseño en la carátula. Es un libro, aquí está, James Herriot. Es este. ¿Es este? Sí. All Things Wise and Wonderful. Y yo lo tengo en inglés. Pero bueno, se vendía en español. Es buenísimo. Existió una serie que pasaban en el Canal 13 de la vida en capítulos, extraordinario, y narra la historia justamente de un médico de pueblo. Como un médico de pueblo ve perros, gatos, cerdos, pollos, caballos, ovejas, vacas, de un médico en Inglaterra, cómo se conducía más o menos un poquito después de esta época, pero es la misma imagen que vamos a tener. Bien, entonces le dice el señor Tom Crawford, sabe que sí, efectivamente mi esposa está mal y necesito que la revise, doctor. Entonces el doctor, pasan a la casa, abren la puerta, entran a la sala, pues ahí casi todo estaba pegado, el comedor, la sala, las recámaras, y ve al fondo, donde está la chimenea, un camastro grande, con una señora acostada en la cama, con muchas cobijas, muchas cobijas, que le cubrían pues todo el cuerpo. Se veía una cosa, pues, grotesca, ¿no?
Y entonces le dice el doctor Efraín McDowell al esposo, al señor Tom, le dice, por favor, necesito que se salga porque voy a hacer el reconocimiento a su esposa. Y entonces el señor se sale y el doctor se quita su gruesa chamarra que llevaba para el invierno, se acerca al hogar, al fogón, se frota las manos para calentárselas, para tener un poquito de calor, ¿no? Y le dice a la señora, quítese sus cobijas porque la voy a examinar. Entonces la señora se quita 2 cobijas y todo lo demás era un vientre abultado, muy abultado. Entonces el doctor, después de haber hecho el reconocimiento tocológico es decir, ginecológico, es lo mismo tocología que ginecología, hace reconocimiento tocológico y su diagnóstico final es que tiene un tumor ovárico, que era muy frecuente en aquella época. Y entonces, después de haber hecho esta inspección, esta revisión propedéutica cuidadosa con sus manos, el doctor le comenta a la señora, le dice, la señora se llamaba Jane Crawford, Jane Todd Crawford, así se llamaba la señora Jane Crawford. Esa señora Jane Crawford, pues le dice, doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi problema? Pues usted tiene un tumor de ovario y pues pues vaya pensando qué va a hacer con su vida, va a hacer su testamento, avísele a su esposo, porque a ustedes le quedan algunas semanas de vida. Usted no va a vivir, porque este es un problema que en nuestra fecha pues no se resuelve. Nosotros sabemos a través de las necropsias, de las autopsias, sabemos dónde está el tumor, cómo es el tumor, pero pues no tenemos forma de accesar. La medicina, pues, más revolucionaria, la medicina más actual, no contempla que podamos acceder a la cavidad abdominal. Entonces, la señora se queda dubitativa, ¿no? Haciéndose muchas reflexiones y pensando que pues tenía que hacer una decisión. Entonces le dice al doctor que se salga y que pase su marido. Entonces se quedan hablando entre los dos. El doctor se espera un rato afuera de la casa y en un momento se abre la puerta y le dice el doctor, ¿qué pasó? Le dice al esposo, le dice, pase, mi esposa quiere hablar con usted. Yo los vuelvo a dejar. Cierra la puerta, se sale al patiecito que tenían ahí. Entra el doctor y habla con la señora y la señora Jane le dice al doctor, mire doctor, tengo 2 posibilidades, o me quedo aquí sin hacer nada y me muero, y tengo varios hijos, ¿sí? En esa época pues no existían los métodos anticonceptivos, entonces tenían muchos hijos, y dice, y todavía estoy joven, tengo hijos que atender, tengo esposo que cuidar, tengo una casa, que pues necesita siempre de una madre para que esta casa funcione. Entonces, o me quedo aquí sin hacer nada y me muero, o me pongo en sus manos y opéreme. Entonces el doctor le dice, pues, el doctor se queda, imagínense que un cliente de ustedes les diga, sabe que pues opérenlo, ¿no? Y ustedes ahorita con estudiantes digan, no, pues ¿cómo le hago, no? Imagínense nada más la responsabilidad. Más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Entonces, él había sido un estudioso de la cavidad abdominal, pero en libros, en escritos, en grabados, en dibujos, ¿no? Más nunca se había abierto una cavidad en el mundo se habían abierto cavidades, pero pues para ver procesos morbosos cuando la gente se moría, ¿sí? Por ahí hay otro libro que también le recomiendo, del autor, se llama Noah Gordon, que se llama El Médico. Es una saga, El Médico, El Chamán y la Doctora Cole, son 3 libros, ya me los leí, también están muy buenos, donde habla que es un médico persa, donde habla de que no se podía abrir la cavidad y allí era muy frecuente las apendicitis y las mujeres y los hombres se morían porque se reventaba el apéndice, morían de peritonitis. Y él tiene el valor, y antes, debido porque es un judío, abrían a los cerdos en un comparativo con el perro, pero el cerdo no tenía apéndice. Entonces nadie sabía de qué moría la gente hasta que él mete a un muerto, ¿sí? en un cuarto para que nadie lo viera y a través de una luz tintileante de una lámpara abre al que se acaba de morir y ve que se había reventado el apéndice y que el apéndice
era una parte del intestino que no se encontraba en el cerdo y que de hecho este autor, donde narra su actor principal, que es el Benjamin, se llama Benjamin, la madre había muerto de lo mismo, había muerto de apendicitis. Entonces, lean el libro, está maravilloso. Hay una película que no le hace mucha justicia al libro, pero está bien hecha, que también se llama El Médico, la pueden ver en YouTube, pero si no, compren el libro, también es un libro maravilloso, se lo van a echar muy rápido, si les encanta la lectura. Se llama Noah Gordon, y el título se llama El Médico. Léanlo, son es una colección de 3 libros. Bien, pues entonces la señora le dice esto y el doctor se queda muy pensativo y él sabe que en esa época, si la señora se le moría, pues lo iban a tildar a él de asesino y lo que se hacía en estos casos era la horca, ¿no? Los colgaban de un árbol frente a todo el pueblo para señalar a un asesino. Entonces él sabía que pues se iba a comprometer, pero también vio el dolor de la señora y decide en ese momento, bueno, pues pues nunca se ha hecho, pero si usted está dispuesta a morir en la mesa de cirugía, pues si es su decisión, pues adelante, ¿no? Porque él sabía que nunca lo había hecho. Y entonces ya deciden salir del 17 al 19, ese mismo día, montan 2 caballos más, la señora se va con una esclava, que es la señora Baker, en aquel entonces existía la esclavitud, es una negra, y el señor se le encarga mucho a su esposa, esta señora Baker, para que la vaya cuidando en el camino, y va con su gran vientre, un vientre enorme, la suben al caballo, y pernoctan 2 días, el 19 y el 20, y llegan el 21 de diciembre. Entonces, el día 19, el día 19 llegan, del 17 al 19, 19, 20, 21, 22, 23. El doctor, cuando llegan a su consultorio hospital, que tenía su clínica hospital, la sube a los dormitorios, le asigna una cama y le empieza a dar una dieta especial, una dieta nutritiva, una dieta con muchos vegetales para que la señora estuviera evacuando, la prepara. Él sabe de los procedimientos prequirúrgicos, porque pues estaban escritos, se hacían pequeñas cirugías rápidas, que eran atenuadas a través de unas capsulitas, unas tabletitas, no eran cápsulas, unas tabletitas de opio, que era lo que se utilizaba, pero no se usaba más, no se usaba más. Entonces, yo quiero, compañeros, que se pongan a imaginar en este momento, ustedes como alumnos, que yo les dijera, ¿saben qué? Al ratito, tienen su examen profesional y van a operar una apiómetra, y el dueño de la apiómetra es el Chapo Guzmán, y ustedes lo van a tener que operar. Y si el animal sale mal, ustedes y su familia van a morir. Imagínense la responsabilidad que tendrían ustedes. ¿Sí? O un maleante, el maleante más sanguinario. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo quiero que me diga alguien cómo se sentirían ustedes. ¿Quién me puede decir? Le doy un punto. Impresionado. A ver, platíquenos, Daniel, ¿cómo se sentiría? Pues muy presionado, ¿no? Tengo mucha responsabilidad y carga sobre mis hombros porque pues no solo va a ser mi vida, sino también la de mi familia. Y aparte, pues obviamente no tengo la experiencia. Bueno, yo sí he estado presente en una apiómetra, ¿no? Pero digamos, si no tuviera yo la experiencia, o sea, no supiera hacer absolutamente nada, pues obviamente estaría todavía más preocupado. Claro. Y además el Chapo Guzmán le dice, ¿sabes qué? ¿Quién te va a ayudar? No, pues te va a ayudar ahí 2 compañeros tuyos de ahí, ¿no? Te van a ayudar. Brian y Angélica, ¿no? Te van a ayudar ellos 2. Entonces el Chapo dice, bueno, entonces te voy a matar a ti y a las familias de Brian y Angélica también. Si mi perra se muere, no nada más va a ser tu familia, tu novia y todos. Y hasta tus padres, tus hermanos, todos. Sino que las familias de tus ayudantes también los voy a fusilar, también los voy a matar. Los voy a exterminar. Entonces, imagínense, un punto de más a Daniel. Sí. Imagínense, compañeros,
¿Qué sintió este hombre? Llegó el día 19, pongan ustedes que el 20, 21, 22 y 23, hasta el 24, que fue cuando la señora se operó. ¿Cómo vivió este hombre? ¿En qué angustia vivió? ¿Cuáles fueron sus meditaciones? ¿Cuál fue su pensamiento? Seguramente este señor tuvo diarrea varios días, nada más de pensar que tenía que abrir a la señora el compromiso brutal que se había echado. Era un médico ya con experiencia, no era un médico joven, pero aún así, nunca en el mundo se había abierto una cavidad, nunca, más que de un muerto. Era lo que se había abierto. Y lo que tenía él en su biblioteca, que era, pues no era una biblioteca así grande, ¿no? Era una biblioteca pequeña, pues tenía sus escritos que había de los libros que había comprado, ¿sí? En Europa, los que tenía en América, y pues no había fotos, no había videos, no había nada. Había dibujos de alguien que había visto ahí los órganos y los había dibujado, los había plasmado en el dibujo, y luego con la imprenta y con todo esto, con los métodos de difusión ahí, tenía sus libros para su época avanzados, pero realmente sabemos en la actualidad, pues muy caducos, ¿no? Aunque la anatomía siempre es la misma. Sí. Ya desde entonces Vesalio ya había escrito, ya había hecho dibujos de la circulación. Entonces ya sabía dónde estaban las arterias, dónde estaban las venas, cómo estaba constituido el útero, los cuernos, las trompas, todo. Pero nunca lo había hecho. Entonces, la angustia con la que este hombre vivió durante días es lo que me pongo yo a pensar cada vez que leo este pasaje de esta historia del siglo de los cirujanos. Durante esta época, el doctor no se le apareció ni una sola consulta en su sala de espera. De hecho, el libro menciona que llegó un joven y tocó la puerta del consultorio, y entonces de las personas que le ayudaban tenía dos médicos, un médico que era sobrino suyo y un amigo que era estudiante que lo asistían al doctor en su trabajo, en sus consultas, su sobrino y un estudiante. Entonces sale el estudiante y era un jovencito, le dice, ¿a qué viene? No, pues vengo a consulta. Pues pásale, y lo pasa a la sala de espera, que era un cuartito pequeño, antes de entrar al consultorio. Dice, ahorita baja el doctor. Entonces cuenta la historia, que el doctor sale de su casa, va a su clínica, ya ven que estaba pegadita a su casa, entra al consultorio, lo ve el muchacho, al doctor Ephraim McDowell, abre los ojos desorbitados y se echa a correr, porque ya todo el mundo tildaba al doctor de asesino. Pueblo chico, infierno grande. Entonces ya todo el mundo sabía que el doctor iba a matar a una mujer. La había llevado ahí para matarla, no para resolverle un problema, para matarla. Y aquí me detengo porque la gente es muy injusta. Esta carrera y la profesión de ser profesor son muy injustas, porque nadie le reconoce nunca nada. Ustedes hacen una cirugía maravillosa y cuando mucho, pues les pagan y les agradecen, ¿sí? Pero ustedes hacen una tontería en el desarrollo profesional. Se dice que por cada error que ustedes tienen con un cliente, ese cliente puede hasta 11 a 12 o 13, 14 veces recomendarlos a que nadie vaya con ustedes. Y de un acierto que tienen, 2 o 3 personas son recomendadas. De ese tamaño es, o sea, es muy ingrato, pues. Entonces, este muchacho ve al doctor y se echa a correr, sale despavorido, porque sabían que ya todo el pueblo de Danville sabía de que este señor iba a cometer un asesinato. Entonces, noches anteriores a que fuera la cirugía, él habla con su equipo médico, que era su sobrino y el ayudante. El sobrino del ayudante. Habla con ellos y les dice, ¿saben qué? Pues estoy planeando la cirugía. Su sobrino se llamaba James McDowell, y el amigo que tenían era un muchacho que se llamaba Charles McKinney, Charles McKinney. Era el equipo. Entonces, habla con su equipo y el equipo le dice el sobrino, que era el que tenía más autoridad, le dice, ¿sabes qué, tío? Yo no te voy a ayudar. No te voy a ayudar porque vamos a cometer un homicidio, un asesinato, y nos van a matar, nos van a colgar. Y pues no sé, tú, Charles, si quieres ayudar. No, pues yo tampoco le voy a ayudar. Entonces,
Imagínense, horas o días antes de hacer la cirugía, su equipo le dice, no te voy a ayudar. Imagínense la presión brutal de decir, ¿cómo lo hago? Si no tengo ni siquiera quien vea que voy a matar a una persona, no tengo un cómplice. Entonces, él cae en una profunda depresión, pero no pierde ese ánimo de decir, tengo que resolver el problema, porque dejaba pasar los días. Y no es que él haya planeado de que la noche del 24 para amanecer el 25 operar a la mujer. Él dejaba pasar los días, por un lado preparando a su paciente, pero por el otro lado no se animaba. Él estaba, piense y piense en decir, no, aquí la dejo, aquí ya no hago nada y regreso a la señora que se muera a su casa. Entonces estaba entre el dilema de operarla y no operarla. Fue un desgaste brutal que tuvo este hombre. Fue un desgaste extraordinario que tuvo. Pues lo que sucede fue lo siguiente, algo maravilloso. Su esposa, que se llamaba Sarah Shelby, así se llamaba la señora, entra a su estudio, a su oficina, y entonces lo empieza a reconfortar, lo empieza a acariciar, y le dice, Efraín, no te apures, yo no soy médico, pero yo te voy a ayudar. Fíjense, yo te voy a ayudar. Entonces él la ve y empieza a renacer en él la esperanza de que por lo menos va a tener alguien que lo asista. Dice, tú nada más dime cómo te ayudo. Y entonces, pues en eso preparan a la enferma, le dicen a la señora, el día 24, le dicen, ¿sabe qué? Señora Jane, la vamos a operar, la vamos a intervenir, ya llegó el día, ya la preparamos, ya la ayunamos, ya le pusimos sus enemas para tener el intestino vacío, y la vamos a operar en la noche del 24. El quirófano de McDowell no era otra cosa más que un cuarto. ¿Sí? Les voy a enseñar la foto, el grabado, no es una foto, es un grabado, de cómo prepararon a la señora. Ahí está cómo le están preparando, ahí está la señora. La señora de pañoleta es la señora Baker, la esclava que los acompañó. ¿Sí? Aquí está a los pies de la enferma, el doctor Efraín McDowell. Aquí está James, ¿sí? Y otras personas ahí, pero este era un grabado del cuarto donde habían hospitalizado, y vean a la señora Jane Todd Crawford, con su gran vientre por el tumor ovárico. Pues bien, jóvenes, entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que pues él se prepara, llega la noche del 24 de diciembre, y bajan a la señora, es una escalera, cuentan, es una escalera, la bajan. El quirófano estaba abajo, no estaba arriba. La bajan y pues es un piso de madera, las paredes pues también eran de madera, por ahí al ladito de la mesa, porque su quirófano era una mesa de roble, una mesa de madera. Y esa mesa de madera tenía a los lados, en las esquinas, unos hinchos para ahí agarrar al paciente, ahí lo sujetaban, lo amarraban. Lo amarraban con unas sábanas, ahí lo tensaban para amarrarlo, que se moviera lo menos posible para que pudiera hacer la cirugía, para que a través del dolor no pataleara, no lesionara a los operarios. Y al ladito de la mesa pues estaba una cama de recuperación. No había medidas higiénicas, no había nada. No tenía guantes, operó así con las manos, como está. Cuando muchos se pusieron unos mandiles para la sangre y los fluidos que iban a salir del cuerpo, pues no mancharan su ropa. No había batas, no había pijamas, no había ropa quirúrgica, no existía nada, absolutamente nada. Entonces el señor se arremangó las mangas de la camisa, que era camisa de manga larga, acuérdense que era invierno, y la señora Sara, su esposa, y él van acompañando a la enferma y la sientan en la mesa, nada más ellos dos. Él había repasado en su mente muchas veces
por dónde iba a entrar, qué manipulación iba a hacer, dónde iba a ligar. Las ligaduras eran de algodón, no era el cangut o el bicril o lo que conocemos. No existía eso. Era algodón, eran hilos de algodón, y no le decían ligaduras, le decían hilas. Así le decían, así lo refiere el libro, hilas, que eran unos pedazos muy largos de hilo de algodón, con lo cual se ligaba. Y esas hilas, según la técnica que refería a manera de fantasía, porque nunca se había hecho, se decía en la técnica que esas hilas tenían que salir a través de la cavidad donde se suturaba en la piel, para luego esas hilas se jalaban y se cortaban para que quedaran un muñón adentro de la cavidad. Pero no había esterilización, no había nada. Así de ese tamaño. Entonces, cuando llegan a la mesa y sientan en la mesa la señora, se abre la puerta y se azota la puerta, no de la calle, sino la puerta que conectaba a los consultorios, y se presenta ahí su sobrino, y se presenta también el ayudante, el doctor James McDowell, que era sobrino de Efraín McDowell, el héroe que refiere Halsted, y se presenta también el amigo Charles McKinnon, y le dice el sobrino, ¿sabes qué, tío? Si te van a colgar, que nos cuelguen a todos. Entonces, es muy emocionante, a mí se me hace un nudo en la garganta de pensar, de que se vieran ustedes en esa situación y de repente, no sé, llega algún cirujano y les dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Imagínense, no te preocupes, estoy contigo. Híjoles, es algo extraordinario, es algo para el que ha hecho las cosas, y les voy a decir por qué para mí es extraordinario. Les voy a decir por qué. Ahorita que acabe el capítulo les voy a comentar por qué. Entonces, pues ya el doctor más entusiasta, más positivo, ¿no? Le dice, bueno, pues adelante, señora, la vamos a sostener, la vamos a sujetar. La señora tenía un camisón de algodón, nada más era lo único que tenía, no tenía abajo ropa, en el interior nada. Y entonces le dicen, la vamos a amarrar, la vamos a sujetar en la mesa. Y la señora dice, no quiero que me sujeten, me voy a aferrar a mi religión, voy a orar cánticos durante la cirugía. Entonces el doctor le da unas pildoritas de opio para mitigar el dolor, le da varias píldoras de opio, espera que le hagan efecto, empieza a salivar un poco la señora, a balbucear, nunca quedó anestesiada, pues era un poco guay, porque no había lavado cerebro, no había de otra cosa más, y entonces se recuesta, el doctor y los ayudantes se arremangan, y empiezan la cirugía. Entonces, él menciona que cuando toma el cuchillo, el escalpelo, y hace el primer corte, la señora empieza a cantar esos cánticos, y cuando siente el dolor empieza a gritar cantando, empieza a gritar unos alaridos terribles, y el doctor lo opera en la noche del 24, la noche de Navidad, o sea, de la víspera de Navidad. Y en la iglesia de ese pueblito de Danville era la misa de gallo, donde todo el pueblo asistió a la misa, a la iglesia, que además quedaba 10, 12 cuadras del hospital del doctor, de la clínica hospital. O sea, toda la gente que fue a escuchar la misa del día 24 para el 25, ya estaba armada con palos, estaba armada con todo lo que pudieron tener para ir a sacar al doctor porque había cometido un crimen, un asesinato, y lo iban a colgar. El doctor afuera de su clínica hospital tenía un árbol, y ahí en ese árbol iban a colgar las horcas para matar a él y a su sobrino y al estudiante. Y más el cura del pueblo, todos. El cura del pueblo también asusó a los habitantes a hacer justicia por propia mano y colgar a este hombre. Entonces, el doctor, pues ya por un lado estaba el pueblo y por otro lado estaban en el quirófano, en lo que era el quirófano, en ese cuartito, y entonces empieza a hacer el primer corte, la señora empieza a gritar, y el doctor, pues nervioso, y ya al momento que abre, ve un gran bulto, pero ese bulto se rompe, y entonces salen un montón de líquidos, litros de líquido,
y mancha a todos y se les empiezan a resbalar los tejidos en las manos y de repente él mete las manos a la cavidad, jala un saco que se dice que pesó varios kilos, 7 kilos, 8 kilos, y lo avienta al piso, así como lo sacó, lo avienta al piso, que no era otra cosa más que la bolsa era un quiste ovárico, no era un tumor ovárico, era un quiste ovárico, pero lleno de líquido, lleno de fluidos, que se revienta parte de y lo saca y lo tira al piso y cae una masa amorfa gelatinosa ahí en el piso, mancha a todos, todas las paredes se manchan de sangre, de líquido. Era dantesco, entraba uno y parecía el matadero, parecía el rastro de ferrería. Entra ahí y dantesco, era dantesco todo eso. Y entonces la señora se empieza a mover y de repente se muere. De repente se muere la señora y el sobrino se queda pálido, blanco. El otro, el muchachito que estaba ahí, el estudiante, empieza, doctor, ya se murió. Entonces, Efraín McDowell también, pero él hace un esfuerzo de él contenerse para demostrar autoridad, para demostrar que no está, no cae en ese pánico, se acerca a la señora y de repente la señora empieza a respirar. Maravilloso, empieza a respirar y cuando la ve que respira, se apura. Pero para esto, en todo esto, ya se oían los gritos de la gente que iba caminando por la calle. A una cuadra ya se escuchaba cómo la gente se estaba empezando a juntar, estaba saliendo de sus casas, la que no logró entrar a la iglesia. Todo el pueblo iba a linchar a este hombre. Entonces él se apura rápidamente, se dice que fue una cirugía de minutos, 20 minutos, 25 minutos, no más. Él se apura y saca el resto del saco, drena todo lo que puede, mete unas sábanas así, las saca, las exprime, las vuelve a meter, limpia, pone sus ligaduras como él se había imaginado en los dibujos. Toma las ligaduras, las pone donde Dios le dé a entender, corta con unas tijeras el resto del saco, lo tira al piso, porque no había ni dónde, no había mesa de mayo, no había nada más había una mesita donde estaba el instrumental, ahí puesto en la madera, encima de la madera. Las pinzas, liga todo, deja las hilas por fuera y empieza a suturar los planos, el peritoneo, los músculos, todo lo empieza a suturar. Cuando de repente, otra vez la señora se desmaya, ya, o sea, no se murió, se desmayó. Entonces, otra vez le vuelve a decir el sobrino, tío, otra vez, ya se volvió a morir, ¿no? Entonces se acerca y la empieza a mover y otra vez la paciente otra vez respira. Dicen, no, se van a apurar. Y estaban haciendo los últimos puntos cuando empiezan a oír que empiezan a golpear la puerta. Y el sheriff que iba acompañando a toda esta chusma, a toda esta multitud, empieza a gritar, Efraín McDowell, sal y con tus cómplices te vamos a colgar. Y en la ventana de ese cuarto, de ese quirófano, se veía el árbol y ya la gente se había subido y había colgado 3 orcas, ya estaban 3 orcas listas para sacarlos y colgarlos y hacerse justicia. Entonces, él mantiene la serenidad, sabe que ya está a punto de terminar, está poniendo los últimos puntos en pie. Cuando se azota la puerta, era tal la presión del pueblo que azota la puerta y entran varios, entra el sheriff por delante, pero entran 8 o 10 personas las que estaban pudiendo entrar por esa estrecha puerta, entran y ven un espectáculo dantesco. Todo, las paredes, el piso, ellos llenos de la cara, de los brazos, de sangre, de líquidos, y por ahí ven tirado en el piso una masa amorfa gelatinosa enorme que era el saco de este quiste ovárico. Entonces el sheriff y ve a la mujer, la ve muerta, está desmayada, ¿no? Por el dolor, por el esfuerzo. La señora, como podía, seguía cantando y ese esfuerzo, ese gran desgaste físico, había hecho no que se desmayara. Ya la señora, aunque estaba inconsciente, estaba viva. Y entonces entra el doctor y le dice, Efraín McDowell, te vamos a colgar, acabas de hacer un asesinato, eres un homicida y te vas. Y cuando intentan agarrarlo, el doctor se pone enfrente y le dice, no maté a la paciente, le salvé la vida. Así le dice. Entonces el sheriff se queda atónito, se queda desconcertado y dice, ¿cómo que la salvaste? Estaba muerta. Dice, no, acércate. Entonces el sheriff se acerca y ve cómo la señora está respirando.
está respirando. Entonces, el sheriff se queda como idiota, sin saber qué hacer, como imbécil, ¿no? Se queda y sin saber qué hacer, se voltea y le dice a la chusma, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Les empieza a reclamar, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse, dejen seguir trabajando al doctor. La señora Crawford está viva. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¿Qué vinieron a molestar? Lárguense, váyanse. Permítame porque me va a acabar la pila. Un segundito, por favor. ¿Me prestas tu cargador? Así es. Perdón, es que se me está acabando la pila del celular y no quiero que se corte la transmisión. Listo. Disculpas, detalles tecnológicos aquí. Bueno, entonces, pues lo que sucedió es que fue épico, fue increíble lo que había sucedido. Entonces, pues así termina este capítulo de la larga noche de los tiempos pretéritos. Les voy a pasar a ustedes el grabado, porque es un grabado, no había fotos, de este hecho que es histórico, que es una pregunta de examen, 25 de diciembre de 1809. 25 de diciembre de 1809. La larga noche de los tiempos pretéritos. Actores, el doctor Ephraim McDowell, su sobrino, el doctor James McDowell, su ayudante, el alumno Charles McKinney, la esposa Sarah Shelby, que también estuvo durante la cirugía, la heroína, la señora Jane Todd Crawford, la señora, la esclava que estaba ahí, que luego atendió a la señora ahí en el hospital, que fue la señora Baker, el esposo, el señor Tom Crawford. Son los actores principales, el sheriff, ¿verdad? Obviamente. Es épico. Yo cada vez que lo veo digo, caray, y ahorita les voy a decir por qué. Miren, este es el grabado que quiero que vean. Y aquí tenemos al doctor Ephraim McDowell, que es esta persona, a James McDowell, que es el ayudante, al estudiante Charles McKinney, a la esposa Sarah Shelby, que está aquí la esposa Sarah Shelby. Tenemos aquí a nuestra heroína, a la señora James Todd Crawford, al sheriff. Quiero que vean la vestimenta típica de la época, los mandiles, las camisas arremangadas, las manos, la mesita de instrumental, vean la mesita instrumental, una mesita pues de madera, la cama que está aquí al lado para recuperación, la esposa, ¿sí? El cuartito, la puerta por donde entró el pueblo. Y obviamente pues no es un grabado que revela todo como estaba lleno de sangre, pero es un grabado para dar la idea de lo que sucedió. El doctor Ephraim McDowell, nuestro héroe, nuestro gran héroe. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes van a decir, bueno, esto es increíble y seguramente imposible. Pues no fue imposible, porque se dice que después de esta cirugía, el doctor operó 7 mujeres más, de las cuales una falleció. Y al él operar esto, se hace una explosión demográfica, una explosión mundial, una vez que supieron la heroicidad, el éxito, el rotundo éxito, porque se dice que después de esta cirugía, la señora tuvo más hijos y vivió para atenderlos. Entonces, por todo el mundo se empezó a hacer la cirugía y obviamente hubo muchas muertes, pero en este momento se abre la gran era de la cirugía, la gran epopeya quirúrgica para la humanidad y para nosotros como médicos veterinarios también. Todavía, si ustedes se fijan, esto fue en 1809, el 25 de diciembre de 1809. Bueno, quiero enseñarles ahora sí una foto ya de la paciente recuperada en 1810 de nuestra heroína, la señora Tom Crawford. Esta es una foto real de la heroína, la señora Jane Todd Crawford, en 1910, ya recuperada, una vez que se hizo la cirugía. No era una jovencita, como se podrán dar cuenta.
Entonces, esta fue nuestra heroína, nuestra conejilla de Indias para la humanidad. Fue la primer mujer abierta en el mundo de una cavidad sin anestesia y sin asepsia. Y ustedes me van a decir, bueno, la anestesia, como sea, la superó. Y realmente les voy a decir una cosa. La mujer tiene un umbral para el dolor mucho mayor que un hombre. ¿Sí? Un hombre seguramente no aguantaríamos el dolor del parto. Si no aguantamos un dolor de muelas, pues menos un dolor de parto. Entonces, la otra pregunta, bueno, ya salió, ya vivió, ¿por qué no se infectó? Sería la otra pregunta, ¿por qué no se infectó? Entonces, dicen, ¿cuáles fueron los auxiliares básicos de McDowell? ¿Qué le ayudó a McDowell? A que esta señora y las demás no murieran. ¿Saben qué les ayudó? Primero, se habla en una forma romántica, la virginidad de los bosques. Así ponen los auxiliares básicos de McDowell. Fue uno, la virginidad de los bosques. Y por virginidad de los bosques entendemos la falta de contaminación. No había contaminantes. Recuérdense aquella imagen y cierren sus ojos y pónganse a pensar en un paisaje de nieve, de piso lleno de nieve, los árboles con sus grandes copos de nieve en sus ramas, y un señor que va cabalgando en su caballo con su chamarra, así como un norteño, ¿no? Con su sombrero de ala ancha, su chamarra, y obviamente no con sus cigarros Marlboro, porque producen cáncer, ¿no? Pero imagínense que va el señor ahí montado en su caballo. No había contaminación, no había polución, no había nada. Entonces, habla de eso, de la virginidad de los bosques, la falta de contaminación. 2, la capacidad de resistencia de sus pacientes. De 8 se murió una, las demás vivieron. Una resistencia de los pacientes, de las mujeres, admirable, admirable. Pero sobre todo, de la pulcritud que tenía la esposa. Se dice que la esposa era sumamente quisquillosa, era así como oligofrénica de la limpieza, todo lo lavaba, todo lo limpiaba, todo lo hervía. Se menciona que todo lo que salía de sus procedimientos, la señora lo lavaba y lo hervía. Y no se conocía la esterilización, ni la desinfección, ni la antisepsia, ni lavado de manos, nada, nada. Cuando mucho tenían ahí un perol, una bandeja donde metían las manos nada más para quitarse la sangre y vámonos. Pero esta señora, durante todo el transoperatorio y el posoperatorio, pues tenía cosas limpias, sábanas blancas. No había compresas de campo, no había gasas, no había nada. Lo que se metía ahí era una sábana, un pedazo de sábana, un pedazo de trapo ahí para limpiar. Pero todo eso era pulcro, era limpio. Entonces, por un lado, la anestesia, la resistencia de sus pacientes y las pildoritas de opio. Y por otro lado, la antisepsia, que fue la pulcritud de esta mujer, la señora Sarah Shelby, que podría ser la madre de la asepsia, por así decirlo, nada más que pues, no era un médico, pero sin saber, se hicieron las cirugías y durante esta época, que ya luego no reporta el libro, pero durante esta época se abrieron muchas cavidades, se salvaron muchas vidas, muchas fueron víctimas por el dolor y por la infección resultante, pero esto es la gran epopeya, el gran inicio de las cirugías de la cavidad abdominal en el mundo. Entonces es algo extraordinario, es algo que es una encrucijada, ¿sí? Donde muchos años antes del descubrimiento, 37 antes de la anestesia y 40 antes de la asepsia, sucedió. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra historia? ¿Qué pasa con nuestra historia? Los dos grandes pilares de la cirugía, la asepsia y la anestesia. ¿Qué sucede? Vamos a volver a retomar el camino de la asepsia y la anestesia para saber qué sucedió, ¿no? Aquí sin comerciales, sin nada, vamos a continuar con esta epopéyica historia. ¿Qué pasó con la asepsia? Bueno, ahora nos vamos a Europa, vámonos a Hungría. Y vamos a hablar de un señor extraordinario, un genio, temperamental, muy temperamental, una persona revolucionaria, una persona como joven que quieren comerse el mundo y todo lo hacen rápido y quieren que las cosas salgan rápido porque hay urgencia de hacerlas. Este señor, que era un jovencito en su época, se llama Ignaz Philipp Semmelweis.
Estamos hablando ya del siglo XIX, antes de la primera mitad del siglo XIX, 1850. Estamos hablando de los albores del siglo XIX, 1818 a 1865. Era un austrohúngaro. Austria y Hungría en esa época estaban unidos, era un austrohúngaro. Es un médico que se recibe como médico tocólogo, o sea, lo que en la actualidad es médico obstetra, médico ginecólogo, ¿verdad? Ginecólogo y obstetra. Y este señor sale jovencito, sale muy bien preparado, habiendo estudiado en Europa, y entonces en un hospital, existían dos divisiones, un hospital general de Viena, en Austria. Este hospital en Viena tiene dos divisiones, una división, un edificio, como tal, edificio escuela con hospital, para médicos. Pero en aquella época, recuerden ustedes que la explosión demográfica era muy grande porque no existían métodos anticonceptivos y pues la gente no tenía cómo divertirse, entonces pues la única forma de diversión era pues, tener relaciones sin protección, sin nada, y entonces las mujeres jovencitas se embarazaban y salían de un hijo y ya tenían el otro, parecían conejos. Entonces, la demanda en los alumbramientos era muy alta, muy alta. Y se dice que las gentes se parían en su casa. De hecho, todavía hasta hace 50, 60 años, en muchas rancherías, muchas zonas indígenas, las mujeres paren en su casa, con la comadrona. Pues bien, al ladito del hospital había una sección de comadronas, había una nave, había un espacio muy grande, ¿no? Donde había camas de un lado y del otro y allá atendían las comadronas. Las pacientes que no llegaban al hospital eran atendidas por las comadronas. Pero sucedió algo muy interesante aquí, muy interesante, que la gente, las mujeres que llegaban, siempre preferían atenderse con las comadronas. Y decía uno, ¿pero por qué? ¿Por qué no ingresan al hospital donde están los médicos? Una razón muy simple, que en el sitio donde estaban los médicos, en el hospital de alumbramiento de médicos, las mujeres había una alta de mortandad más alta que con las comadronas. Entonces, cuando llega el doctor a ser director, porque él entra de jovencito, entra directamente con su juventud, a ser director del hospital de Viena, en Austria, de ginecología, primera división. ¿Por qué? Porque fortuitamente un médico ya muy viejecito, que era el jefe de ese hospital, se jubila. Y al momento de jubilarse, pues no había un sustituto que pudiera ingresar. Había las grandes vacas sagradas de la época, pero no les interesaba tener la jefatura. Y él entra directamente, entra como jefe. Y al entrar como jefe viene revolucionado, viene con ideas de cambio, viene con ideas de un desarrollo mejor, como buen joven. Y entonces él llega y quiere hacer cambios. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es muy sencillo, que todas las grandes vacas sagradas de su época, todos los médicos viejos, le empiezan a dudar de él, empiezan a verlo feo, empiezan a echarle política para sacarlo, y él padece mucho acoso por parte de los demás médicos compañeros. Y él decide desde las primeras semanas que ingresa como jefe y tiene su grupo de estudiantes, la rutina era, llegaban todos los médicos en la mañana, entraban al salón de clases, tomaban su clase, salían de ahí, se iban a la sala de autopsias, que era la sala de necropsias, veían a todos los que se habían muertas, como era un hospital de ginecología, pues todas las mujeres que morían de lo que se llamaba en la antigüedad fiebre puerperal. La fiebre puerperal, pues no era otra cosa más que la infección del útero, la piómetra, y la gente se moría de fiebre puerperal. Y las muertas, pues eran almacenadas, las muertas del día, que eran muchas, todos los días se moría la gente, eran almacenadas en un espacio, y al otro día, en la mañana, después de la clase, abrían a esas mujeres, y luego iban a la sala de reconocimientos para auscultar a todas las parturientas, las que estaban cercanas a alumbrar. Entonces, era una nave, era un espacio largo,
se menciona donde había camas de un lado y camas de otro lado. Y como maldición, las mujeres que morían más rápido eran las que estaban cercanas a la puerta de inicio de los exámenes. Entonces el doctor Semmelweis, el doctor Ignaz Philipp Semmelweis, este austrohúngaro, pues con ese afán, con esa juventud y con esa capacidad de observación, recuérdense que todos los descubrimientos que se han hecho parten básicamente de la observación, Entonces él decide bajarse del pedestal de las vacas sagradas e ingresa, porque un médico que pasara casi por enfrente de la zona de comadronas era un sacrilegio. ¿Cómo una gran vaca sagrada iba a bajarse a ver qué estaban haciendo las comadronas? Que tenían éxito, que sí había mortandad, pero sí, ya las estadísticas mostraban que había más mortandad en el lado de los médicos, que eran los que estaban estudiados. Los otros, pues, eran empíricos, eran mujeres empíricas que a través de generaciones que heredaban a sus hijas, a sus nietas, estas seguían siendo comadronas, tenían esa profesión. Pues bien, él se baja del pedestal y hace una visita a las comadronas y todas se asombran de ver al médico jovencito que entra allí a ver qué es lo que se está haciendo y se queda viendo lo que está haciendo. Y se da cuenta cómo atendían los partos, se da cuenta que pues las mismas camas y todo, pues llegaban las señoras, tenían el pelo recogido, ¿no? Tenían usaban un paliacate para amarrarse la cabeza. Sí, por ahí hay algunos cuadros maravillosos de trigales, ¿no? De señoras, hay un cuadro muy famoso donde están piscando el trigo y hay unas señoras con los paliacates. Pues así se usaban esos paliacates. Ahí estaban las comadronas y tenían unos peroles con agua hirviendo, donde cuando atendían metían ahí los trapos, los enjuagaban y calientito los ponían. Pero él ve, observa, pero no hace la conexión. Observa, pero no hace la conexión. Y se regresa a su hospital y se hace diferentes cavilaciones, preguntas, respuestas que no obtiene en su cerebro. Él no hace el clip, no hace la conexión. Y repetidamente vuelve a ir otra vez con las comadronas, vuelve a estar ahí por minutos, luego por horas, hasta que se le hace una obsesión. ¿Por qué en las comadronas hay menos muertas que en su hospital que él dirige, en la sección que él dirige? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y observa por horas, por días, hasta que cae ya en una cosa frenética, cae en una depresión, pero a la vez en una decepción, en una frustración de no saber qué es lo que estaba ocurriendo. Él no sabía qué estaba ocurriendo. Entonces, a los pocos años, después de haber tomado la dirección del hospital tocológico en Austria, habla con las autoridades de la escuela, del hospital, y les dice, ¿saben qué? Pues me voy de vacaciones, quiero descansar, estoy abotagado, mi cerebro está muy lleno de muchas ideas, de muchas cosas que no logro entender, entonces quiero tomarme unas vacaciones. Entonces el hospital le dice, sí, en tu lugar se va a quedar un doctor, que era ayudante de él, que se llamaba Kolechka. Este médico Kolechka se queda al cargo del grupo en las semanas que el doctor se va, toma sus vacaciones. Entonces el doctor se va a despejar, a estar con la familia, a ver otras cosas, a desembarazarse de tanta actividad neuronal que tenía ahí, ya estaba bloqueado de su cerebro, ya no veía más de lo que su cerebro puede hacer. Por eso es bueno a veces tomarse un descanso para recapacitar. Él recapacita y ya muy contento, regresa después de sus vacaciones, regresa otra vez al hospital y se empieza a formular muchas teorías y dentro de ellas, inclusive antes de que él se fuera de vacaciones, él propone varias teorías, varias hipótesis del por qué sus pacientes se morían. Fíjense, antes de irse de vacaciones, él se paseaba enfrente de las comadronas y regresaba y decía, ¿qué nos pasará a nosotros que no tenemos éxito? Y él decía, a lo mejor son cambios en el ambiente,
hay truenos, hay lluvia, y es cuando más mueren las parturientas, pero en los años se veía que en épocas de sequías seguían muriéndose las parturientas. Luego decía, no, pues a lo mejor es el hacinamiento, a lo mejor es que tenemos muchas mujeres ahí, y está la cantidad de mujeres que a lo mejor, de tantas mujeres que hay allí, y algunas parando, esperando, algunas paren en el piso del hospital, a lo mejor es eso. Pero un día se sale y caminando rumbo a las parteras, ve que hasta en la calle están pariendo porque ya no caben donde están las comadronas. Dice, no, no es el hacinamiento. Entonces dice, a lo mejor es que nuestros estudiantes son inexpertos y hacen reconocimientos y dañan a la mujer y por eso se muere. Entonces, otra vez sale con las parturientas y se da cuenta que niñas, no mujeres, niñas de 14, 15 años están asistiendo, están ayudando a las comadronas, o sea, gente más jovencita que sus médicos, que sus estudiantes, y dice, no son inexpertos reconocimientos tocológicos, porque mis pacientes, mis alumnos siendo estudiados, son mucho mayores que las jovencitas que están ayudando a las parturientas, no puede ser eso. Entonces él dice en alguna ocasión que está recapacitando y cierra los ojos y está pensando, ¿por qué se estarán muriendo en el hospital? De repente oye las campanas de la iglesia. Llega a la zona de partos y empieza a ver muertas. Dice, es la campana sacerdotal. Cada vez que oyen la campana, como si fuera un preámbulo de la muerte, se mueren porque están psicológicamente ya adaptadas. Pero no, había misa de cualquier hora y se seguían muriendo, entonces no era la campana sacerdotal. Entonces él finalmente, ya desesperado antes de irse a las vacaciones, dice, ¿saben qué? Cambien la posición de las camas, vamos a ponerlas con la cabecera, así que hagan hilera, que hagan fila. Cambia las camas, se siguen muriendo. Ahora pongan la cabecera del otro lado, que no quede hacia la pared, que quede del otro lado, se siguen muriendo. O sea, hizo todo lo que él pensó que podía cambiar la mortandad, y es cuando él se va. Pero cuando regresa de vacaciones, toma su grupo y entonces el primer día que ingresa, pues ve que no todo está igual, ve que algo falta, y quien faltaba era Kolechka, el médico que había estado encargado de su grupo en las semanas que fue de vacaciones. Entonces él pregunta y les dice a las autoridades, oigan, ¿qué pasó con Kolechka? No, pues fíjate que Kolechka se murió. Caray, ¿cómo que se murió? Si era más joven que yo, buen médico, un médico muy bueno, ¿cómo que se murió? No, pues sí, se murió. Bueno, y tiene su expediente, tiene su hoja clínica para saber de qué murió. Sí, cómo no, en el archivo. Entonces ya va al archivo, le dan el expediente al doctor Kolechka, y empieza a estudiarlo, empieza a leerlo. Y se da cuenta que el doctor Kolechka muere con los mismos signos de una mujer de fiebre puerperal, con la misma fiebre, los mismos signos, el mismo cuadro, exactamente igual como cuando una mujer se muere de fiebre puerperal. Y entonces él dice, ¿por qué se murió de algo semejante con la misma signología de una mujer? Además es un hombre. ¿Por qué se murió? Y entonces, estudiando y repasando, ve que el doctor, ya en la autopsia, revela que tiene una herida en la mano causada por el cuchillo que se utiliza para abrir a las pacientes en la sala de necropsias. Y entonces empieza a hacer una investigación entre los profesores, entre los alumnos, y efectivamente, en una práctica de necropsias, de autopsias que hacían ellos en las mañanas, antes de ingresar a la sala de reconocimientos, un alumno inexperto se acerca al maestro Kolechka para decirle, no, mira, la incisión la vas a hacer aquí. Cuando el alumno, por accidente, acuérdense que no había ni guantes, no existían guantes, le corta con un cuchillo infectado con la pus de una paciente que había muerto de fiebre puerperal, le corta accidentalmente la mano a Kolechka, y al paso de los días enferma y muere. No había antibióticos, no existía nada. Muere. Entonces él dice, empieza a hacer la conexión, empieza a cerrar los ojos, y otra vez empieza su cerebro. Empieza otra vez a tratar de hacer una conexión a través de la observación. Y entonces de inmediato, muy animoso, al otro día de leer el expediente,
va y se sienta, toma una silla y se sienta. Desde el momento que se abre el hospital y que empieza a recibir a los alumnos, y se sienta a ver dónde estaba ese eslabón que él no había podido unir para saber qué era lo que sucedía. Entonces, él se sienta, da su clase, ve, y otra vez les dice a sus alumnos, ahí quédense, saca su silla y se siente en la mitad del pasillo que daba de los salones a la sala de necropsias. Se sienta ahí y ve a los alumnos entrar a la sala de necropsias. Llevaban un saquito, se llamaba levita, un saquito con unas colitas atrás, ¿no? Que eran los trajes, con su corbata de pajarito, así se dice, de pajarita, o de moñito, ¿sí? Y así con sus cuellos rígidos. Vean las películas de esa época todavía hasta Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco, sacan este tipo de indumentaria de la época. Entonces, pues se sienta y ve cómo entran los alumnos, entra a la sala de necropsias y ve que todos están ahí manejando las pacientes parturientas, las manos llenas de pus, llenas de sangre, todo nada más se hacen así en la levita, ya acaba la clase de necropsias, ya abrieron a las pacientes a todas las que se habían infectado, así en la ropa, porque no había batas, no había nada, con la misma ropa que llegaban, con el mismo saquito y todo, con ese entraban a la sala, cuando muchos se lo quitaban y luego se lo volvían a poner para entrar a la sala de reconocimientos. Y así con las manos así, sucias, que él se percata, por observación, por simple observación, entran a la sala de reconocimientos y le cae el clic, así. Y entonces empieza a ver en su mente los peroles de agua hirviendo que calentaban, que existían en las parturientas. Y hace el eslabón. Ahí hace el eslabón. Ahí hace el clic. Dice, esto es lo que está pasando. Entonces obliga a partir de ese momento a sus alumnos que antes de entrar a la sala de reconocimientos, después de salir de necropsias, los alumnos tenían que lavarse las manos. Así. Y entonces, ¿qué empieza a ver? Que disminuye la mortandad en su área. Entonces dice, ya le pegué el clavo, ¿no? Se vuelve loco, se vuelve feliz. Y entonces él arremete contra las grandes vacas sagradas de su época, contra los médicos que tenían 30, 40 años de dar clase, que ya ellos tenían el conocimiento porque eran los maestros que daban clase a sus alumnos, los que enseñaban. Entonces él empieza a sugerir que se laven las manos sus alumnos y los médicos también, y ellos voltean a ver a este insecto y ¿cómo es posible que un jovencito me enseñe a mí? Si la vaca sagrada soy yo, yo tengo el conocimiento, como un pelangoche, como un jovencito me va a enseñar a mí, que soy el maestro, que tengo la sabiduría, que soy el que enseña, el que parte el pastel. ¿Cómo me va a enseñar a mí? No, ningún muchachito mugroso me va a enseñar a mí. Y lo empiezan a denostar, le empiezan a decir que está loquito. Entonces él, en respuesta, los llama asesinos. Entonces se vuelve loco y empieza a arremeter contra ellos. Y les dice, no, yo voy a ir ante las autoridades y los voy a demandar porque ustedes se tienen que lavar las manos. Imagínense decirle a una vaca sagrada, lávate las manos, pues es una ofensa, es peor que mentarle la madre, ¿no? Entonces lo empiezan a tildar de loco a este cuate. Y aquí quiero mencionarles algo. Lo que él establece, que vamos a ver aquí, lo que él establece es lo que se conoció con el nombre de el pequeño ritual frente al lavabo. El pequeño ritual frente al lavabo. ¿Y qué hacía él? Como muestra aquí la imagen. Esta es la sala de parturientas. Aquí hay camas de un lado y del otro lado también había camas. Era una nave, era una construcción muy larga, que había camas de un lado y del otro lado en fila. Y aquí están las parturientas, aquí ven la parturienta. Y aquí está el perol, aquí está la palangana, donde le echaban agua para lavarse las manos. Y quiero que vean la vestimenta de la época. Vean la vestimenta. Aquí está el doctor, el que está al fondo, es el doctor Ignacio Semmelweis con sus alumnos, y está viendo cómo se están lavando las manos, y esta es la levita, este es el saco que se utilizaba,
lleno de pus, lleno de sangre, lleno de líquidos, porque ahí se limpiaban las manos. Entonces, él empieza a ver que se lavan las manos y empiezan a hacer los reconocimientos. Se dice que hubo alumnos que estaban coludidos, como siempre hay Judas, ¿no? Como siempre hay Judas en toda la humanidad. Hubo alumnos que en contubernio con las vacas sagradas le decían, ¿sabes qué? No te laves las manos. Y cuando el doctor se descuidaba, hacían como que se lavaban las manos y entraban. Y entonces, ¿qué vio? Que la mortandad se empezó a elevar. Entonces, ¿qué hizo? Pues le puso una tintura a la solución y le dice, quien no entre con las manos pintadas, no va a hacer reconocimiento oncológico, y obliga de esta manera a sus alumnos, todos, a que se hagan el lavado de manos. Ya cuando vio que se disciplinaron y que era un grupo leal y honesto, entonces deja que se laven las manos. Y con este ritual frente al lavabo, ¿qué sucedió? Quiero que vean lo que sucedió. Vamos a ver las estadísticas. Miren, ¿qué fue lo que pasó? El pequeño ritual frente al lavabo, la fecha, aquí la tienen, que es una fecha histórica de pregunta de examen, es 15 de mayo de 1847. Él decía, todo médico estudiante que salga de la sala de autopsias y se dirija a la de alumbramientos, viene obligado a lavarse cuidadosamente las manos con agua clorada, que no era otra cosa más que el cloro, hipoclorito de sodio, como ustedes lo conocen, a la cual se le llamó agua dorada. Luego, antes y después de atender a cada paciente. ¿Y qué sucedió? 1847. Él hace una estadística de 1844, donde tenía una mortandad, aquí lo voy a señalar con el puntero, de 8.2% de mortandad, mientras que las comadronas, la segunda división, era de 2.3. Para 1845, aunque él entra y hace algunas reformas de todo lo que él, las hipótesis que se formula, logra bajar poquito, 6.8 a 2.0. Pero ya para 1848, si ya nos referimos a de 8.2, con el lavado de manos bajó a 1.27, y las comadronas que llegaron a colarse a todas estas pláticas que él tenía con los alumnos, replicaron lo mismo que hacía, y las comadronas de tener una mortandad de 2.3, mientras que en los médicos era 8.2, que era muy alta, ya con las medidas higiénicas bajaron a 1.33. Pero superaron en estadística sus alumnos, que fue 1.27 en mortandad, y aún las comadronas, que sí tenían la técnica, pero no el conocimiento exacto, bajaron a 1.33. ¿Qué quiere decir con esto? Que este señor debemos realmente reconocerlo como el padre de la asepsia. Sin embargo, ¿por qué no se le dio ese crédito? Porque sigue la historia, no hemos acabado la historia. ¿Por qué no se le da ese crédito? Por la sencilla razón que fue un médico que se desesperó, fue un médico que aún siendo muy observador, aún siendo un genio, porque cada vez que ustedes se lavan las manos, la humanidad se lo debe a Ignacio Philipp Semmelweis, con su ritual frente al lavabo, así se le llama, ritual frente al lavabo. Cuando yo les pregunte en el examen, ¿quién hizo el ritual, el pequeño ritual frente al lavabo? La respuesta es Ignacio Philipp Semmelweis, que utilizó agua dorada. ¿Qué era el agua dorada? Agua clorada. ¿Con qué es el cloro? Hipoclorito de sodio, que es el cloralex famoso, el cloro los patitos, el cloro el chinito, que se utiliza en la actualidad, era con lo que se lavaban. Claro que imagínense las irritadotas que se pegaban en las manos, pero era lo que se conocía en el momento y lo que descendió brutalmente la mortandad por fiebre puerperal en su época. Él lo demuestra, las estadísticas están allí. Y sin embargo, ya algunos empiezan de las grandes vacas sagradas a dudar si estaban haciendo bien las cosas, porque sus grupos seguían teniendo la misma mortandad, porque eran varios grupos los que revisaban a las parturientas, no nada más era el grupo de Semmelweis, pero sus enfermos, sus pacientes de Semmelweis,
descendieron su mortandad. Los demás siguieron igual. Entonces se dudó, se pensó, bueno, este joven tendrá la razón. Y bueno, hubo mucha reticencia. Y lamentablemente las cosas quedan y suceden cuando las personas faltan, cuando las personas mueren. ¿Qué pasó con Semmelweis? Semmelweis ya había ido a los juzgados, había ido a la corte, había tildado de asesinos a aquellos que no se lavaban las manos. Ya era una riña feroz, carnívora la que tenían. Él desesperado los demanda y la corte falla a favor de las vacas. Entonces él desesperado y sabiendo que son unos asesinos, empieza a enloquecer y un día desesperado porque acaba de salir de un juzgado, llega a su casa y entra sigilosamente en su casa porque después de muchos fracasos que había tenido en las cortes por demandar a estos asesinos, a estos médicos, entra y escucha que en la sala están hablando su esposa con uno de sus mejores amigos médicos de él. Y la esposa le está diciendo al amigo, oye, pues yo veo que Ignacio pues se ha vuelto loco, o sea, es una persona que ya prácticamente ha sido tanto su lucha por esto, y él sabe lo que está sucediendo, que ya ha caído en una depresión y entonces el amigo dice, pues seguramente hay que internarlo en algún hospital psiquiátrico porque se va a hacer daño, se va a matar o lo van a meter a la cárcel o va a suceder algo mal. Él escucha esto, abre la puerta y la esposa y el amigo se quedan atónitos. Ignacio, no crean lo que estamos diciendo. Y él sale desesperado cuando ve que ni siquiera su familia lo está apoyando. Y él piensa que lo tildan de loco y sale corriendo de su casa y sale corriendo y atrás va corriendo la esposa y va corriendo el amigo, va corriendo al hospital. Y entonces entra al hospital, se dirige directamente a la sala de necropsias, toma un cuchillo infectado con pus y se corta la mano. Se corta la mano y se infecta. Y muere exactamente igual que Kolechka. Muere de fiebre puerperal. Entonces, es una de las grandes tragedias para la medicina. Se dice, fíjense nada más, de 1847 a la fecha que él muere, Ignacio Semmelweis había salvado a cientos de mujeres. Cientos, no 2 o 3, cientos. Y después miles, y luego millones. Cuando él muere, lamentablemente, en el cortejo fúnebre, ¿saben quién fue? Su esposa y 2 o 3 amigos. Acompañaron a la carroza fúnebre hasta el panteón. Por eso les digo que la medicina y el ser profesor a veces es muy ingrato, no hay reconocimiento. Entonces, después de haber salvado cientos, miles de vidas, nadie le reconoció. Nadie le reconoció. Los humanos somos muy ingratos, muy ingratos. ¿Ven? Y debemos esperar esa ingratitud siempre. Y lo mejor que debemos esperar como médicos es hacer las cosas bien. Y el mejor éxito que podemos tener, la mejor recompensa, es estar bien con el alma de uno de haber hecho las cosas bien, con profesionalismo y con conocimiento. Y quiero mostrarles aquí el pequeño ritual frente al lavabo, cómo se hacía, que está aquí. Aquí está el doctor Semmelweis con sus alumnos haciéndose el lavado. Y aquí está parte de lo que fue el cortejo fúnebre, donde nadie acompañó a Ignacio Philipp Semmelweis, que debido a ese ímpetu mal dirigido de su juventud, pues lejos de recordarlo, de hacerle justicia en su momento y haberlo elevado a este hombre a su muerte, fue cuando se le reconoce que gracias a él y gracias al lavado de manos instituido por él frente a ese ritual, frente al lavabo,
¿sí? Ese día que fue el 15 de mayo de 1847, como la Constitución, acuérdense de la Constitución del 47, logra un paso cuántico en la medicina para la humanidad. A él se le debe. A él se le debe que cada que ustedes se van a sentar a la mesa y se lavan las manos, se le debe a este hombre, se le debe a él, austrohúngaro, Ignacio Philipp Semmelweis. Entonces, seguimos con nuestra historia. Más adelante, ya antes de acabar, porque nos quedan como 10 minutitos antes de acabar. ¿Cómo fue progresando la asepsia? ¿Cómo fue progresando? Muere este señor y hasta después de su muerte y mucho después, poco fue lo que se avanzó en el lavado de manos. Ciertamente, ya las grandes vacas sagradas, cuando ven que muere esta persona, se sienten arrepentidos, se sienten mal, prácticamente ellos lo mataron, ¿no? Mataron al director del hospital por una causa que luego empezaron a ver resultados y lo empiezan a utilizar, pero como el dicho dice, era demasiado tarde, se murió. Y con él se muere su hazaña, con él se muere su conocimiento, con él se muere su observación, su deducción, su inducción, deducción, y el actuar y el haber impuesto algo. Entonces se empiezan a lavar las manos todos, ¿sí? Y se le reconoce después de su muerte que él había sido quien había iniciado el lavado de manos. Pasan los años, 1847, llegamos a finales del siglo XIX, 1800, entramos al siglo XX, la gran era del siglo XX, ¿no? 1912, 1827, 1812, Inglaterra. Otro genio. Aquí era la época de los grandes genios por observación. Un señor, un médico que se llamaba Joseph Lister. Joseph Lister fue un genio en su época. Fue otro observador. Fue una persona inductiva, deductiva. Fue una persona que leía mucho, investigaba mucho y él sabía que la medicina iba de la mano de la farmacología, iba de la mano de la química, iba de la mano de otras ciencias que ayudan a la medicina. Y él se bebía las obras de Louis Pasteur. ¿Sí? Era el gran conocimiento en aquella época de cómo hacer que la cerveza durara a través de la fermentación. En el libro Cazadores de Microbios también se habla de Louis Pasteur, por eso me interesa que lean el Cazadores de Microbios de Paul de Kruff. Cómprenlo, es un libro extraordinario. Y narra a manera de novela toda esta epopeya. Entonces, Joseph Lister, que era un estudioso de su época, un médico extraordinario, trabajaba en un hospital que era la Real Enfermería de Glasgow, en Inglaterra. Él trabajaba ahí. Él trabajaba en el área de traumatología. Él veía todo lo que hacían en traumatología. Por ahí hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. ¿Ya la vieron? Charles Chaplin. Si no, se la recomiendo. Yo aquí tengo algunas películas de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, sí. Y bueno, pues en esa película narra el gran desarrollo de la revolución industrial de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y luego del XIX al XX, la gran revolución industrial, las grandes máquinas, los grandes engranes, ¿no? Cómo las máquinas de vapor funcionaban, y todas a través de engranajes. Se empieza a hacer la producción en serie. Ya no era silla por silla, sino que todo se hacía en serie, todo muebles, todo se hacía en serie. Ya no era como el Rolls Royce, ¿no? En los coches Rolls Royce hechos, cada pieza era hecha a mano, ¿no? Ya la producción era en serie, ¿no? Y como era en serie, se utilizaban muchos obreros, pero las grandes máquinas no tenían seguridad como ahora las conocemos. Ahora existen ya reglamentos de seguridad que cuidan a las personas para el manejo de las máquinas de presión, etcétera, etcétera. Y el personal no puede ir alcoholizado, ni drogado, ni nada, ni siquiera con fármacos que produzcan, que no se pueden utilizar durante la toma de los fármacos, utilizar máquinas de precisión. Entonces, no existían regulaciones, no existía nada.
Entonces había muchos heridos por todas las máquinas, y cada que había una fractura, lo que existía, si no quedaba entablillado, era amputar. Eso existía en la traumatología, no existía otra cosa. O entablillado o amputación. Y el entablillado como quedara, y si no pegaba, amputar. Así era, así era. Y amputar porque no había antibióticos, no había nada. Entonces una fractura expuesta era amputar. Una fractura expuesta era amputar. Así terminaba. Este señor, Joseph Lister, que era un genio, empieza a viajar por los campos. Hay unos campos de un poblado que se llama Carlis, y empieza a ver que en estos grandes pastizales donde pastaban el ganado, que era luego utilizado para el consumo humano, existía la fasciola hepática, y existían otros parásitos ahí que eran recogidos del pasto y que el ganado los ingería, desarrollaban la enfermedad y se perdían muchas canales. Había que quemarlas, había que desecharlas, no eran para consumo humano. Y él, en uno de sus viajes por los pastizales, se da cuenta que empiezan a utilizar una sustancia para desinfectar los pastos que se llamaba ácido carbólico. Entonces se da cuenta de por qué, ¿no? Por qué lo están utilizando, pero no hace la relación. Y él, como trabajaba también en un hospital donde también todos los hospitales, al igual que con Semmelweis, pues eran galerones, eran galeras, ¿no? No eran cuartos como los conocemos ahora, eran galeras, donde había de un lado y de otro las camas, donde estaban los enfermos, enfrente a las camas estaban las comandas, y ahí se anotaba el progreso de la enfermedad de los pacientes. Entonces él llegaba y veía las fracturas expuestas y decía, no, pues hay que amputar, ¿no? Veía los huesos fuera de la piel. Y él, leyendo a Lister, decía, ¿por qué se desarrolla la infección? ¿Por qué hay pus? ¿Por qué se infecta? ¿Por qué la osteomelitis? ¿Por qué? Pero el por qué y no la respuesta no llegaba. Y entonces él formuló y decía, a lo mejor es que hay partículas en el medio que se depositan y producen esto. Entonces es un polen que vuela y que al no existir la piel que aísle a los órganos internos, está contaminando y así se produce una infección. No estaba tan mal. Y al leer a Lister y a leer los primeros estudios que hizo, al leer Lister a Pasteur, los primeros estudios que hizo Pasteur, además de la fermentación de la levadura de la cerveza, el primer estudio ya serio que hace con fines médicos, con práctica médica, es el estudio del anthrax o fiebre carbonosa o carbunco, que lo hace Louis Pasteur, pero en Francia. Esto es Inglaterra, pero los escritos llegaban hasta allá. Entonces, él es un apasionado, es un admirador de Louis Pasteur. Entonces, Louis Pasteur empieza a hacer sus investigaciones, primero en carbunco, más adelante en rabia, pero él lee los escritos del carbunco y empieza a ver lo que es el método científico, que ya desde antes, en el libro Cazadores de Microbios, van a ver que empezaron a desarrollar otros médicos, Koch, Roberto Koch, y todos antes de Pasteur, pero Pasteur tiene la genialidad de hacer el método científico paso a paso. Primero, reconocer la enfermedad, luego aislar el germen, luego reproducir al germen, luego inocular un animal sano y luego desarrollar la enfermedad. Todo eso es el método científico, pero aunque estudios anteriores a Pasteur habían sido en un esfuerzo de demostrar todo este pasaje del conocimiento científico, del desarrollo experimental, que no se tenía, se le debe al gran Louis Pasteur, por observación. Entonces, todos estos trabajos los había leído Joseph Lister. Y entonces, él hace el clic del ácido carbólico, hace el clic con las obras de Pasteur, y entonces resulta que un día cualquiera, les voy a enseñar dónde está este es Joseph Lister, el inglés. Aquí trabajaba en la Real Enfermería de Glasgow, y aquí está el otro grande héroe, Louis Pasteur. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede algo extraordinario. Le llega un niño ahí hasta
un niño que se llama John, y se había fracturado la tibia y tenía una fractura expuesta en pico de flauta, fractura expuesta, y ya nos quedan unos minutitos, ¿eh? Entonces, ve al niño con la fractura expuesta y decide tomar unos trapos humedecidos con ácido carbólico y se los pone. Así, se los pone. Se los pone un día, se los pone otro día, pero no dice nada. Él junto con la enfermera van viendo el progreso y van viendo que no hay infección. Entonces, él alinea el hueso desde el principio, lo mete a la cavidad. Primero le pone ácido carbólico al hueso, con humedecido, luego lo mete, no lo sutura, lo deja ahí, y todos los días, mañana, mediodía y noche, le cambia ácido carbólico. Y a las 2, 3 semanas empieza a granular sin infección. Y al mes está cerrada la piel. Y a los 2 meses el paciente empieza a caminar. Ay, se sorprende, ¿no? Entonces, todas las fracturas que llegaban empezaba a hacer esto. Bueno, hemos llegado, o sea, son ahorita, ya son la 1 para las 9. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir con la historia de la cirugía. Vamos a ver qué pasó con la asepsia. Vamos a terminar de ver qué pasó con la anestesia. Voy a dar puntos a aquellos. Vamos a tener una sesión de 10 minutos para los que quieran participar. Y voy a seguir dando puntos que se les van a contar para su examen. Ya la doctora Leslie, la siguiente clase me gustaría que la doctora a las 7 les explique cómo vamos a calificar. Entonces, doctora, si me escucha, por favor, tenemos al inicio que usted entra para dar todas las reglas del juego, para altas y bajas. Quien quiera darse de baja, pues adelante. Quien quiera seguir martirizándose con nosotros, pues bienvenido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta o duda? ¿Por ahí está, doctora? No sé si se desconectó la doctora. Doc, yo tengo una pregunta rápida. Sí, ¿cómo? Justamente de la historia que nos estaba contando de Ephraim McDowell, nos decía que era la larga noche de los tiempos, ¿qué, perdón? Pretéritos. Pretéritos. Pueden entrar a Google. Sí, no hay, entren a Google y vean eso. Ah, ok, doctora. Entonces, para el martes, ahorita les paso la liga. Para todos, sí. Agarren el micrófono, pónganle el micrófono. No pasa nada, no mordemos, no pasa nada. Háganlo. Aquí es para aprender. Aquí es para aprender. Nadie tiene una pregunta por más tonta que sea, ¿eh? Yo no soy de esa forma de pensar, ¿eh? Aquí todos vamos a aprender de todos. Mire, doctora, el día martes. ¿Ya? ¿Ahora sí, doctor? Sí, doctora. Entra usted tempranito a dar las reglas del juego, ¿sí? Tiene usted una hora completa para decir cómo calificamos, en qué se basa, cómo va a ser la calificación, todo esto. Y a ver si es posible que el mismo martes veamos en una forma rápida cómo van a estar repartidas las horas durante el semestre. Un calendario no preciso, pero sí más o menos cómo se va a ir dando para que estemos con los temas, con la finalidad que los compañeros accedan a algún libro y puedan estudiar antes de ver la clase. ¿Qué le parece? Muy bien, perfecto. De hecho, en bueno, ya todos están ahora sí en el grupo de Facebook, porque en el grupo de Facebook les subí algunos libros o sea, como de cirugía en general, los manuales de anestesia y cosas así. También les puse el programa de la materia. Entonces, el otro martes, que ya estemos viendo más o menos cómo van a quedar las fechas, pues ya se van a dar cuenta de cómo es que distribuimos el calendario. Así. A mí no me han aceptado en ese grupo. Hola. Bueno, en altas y bajas, por favor, en altas y bajas, ya muévanse para que entren al grupo. Creo que el máximo son 30 alumnos, tenemos 20. Entonces, yo acepto a todos, yo no discrimino a nadie. Inclusive aquí hemos tenido oyentes, pero yo quiero que su situación académica quede bien para que no pierdan el tiempo con mi clase. Digo, no perder el tiempo, sino que les cuente también para sus créditos. Entonces, arreglen eso. Yo con todo gusto, con todo cariño los acepto porque para eso estamos la doctora y yo, para la enseñanza. Entonces, pero muévanse para que queden inscritos. Sigue pendiente. Sí, no, o sea, sí estoy inscrito al grupo, pero al grupo de Facebook no me han aceptado a eso. Ok. No, vuélvanse a meter, digo, ahí sí no puedo hacer nada, vuélvanse a meter al grupo. Yo soy una nata para la tecnología, no le hallo. Difícilmente. Es que les puse unas preguntas
para que no entraran como de otros grupos y así, doctor, y ahorita las estoy revisando ya. Pero ya lo encontraron, no falta nadie más, ¿verdad? Tienen que moverse. Sí, Francisco, estoy viendo por ahí que tampoco fue aceptado. Muévanse, queden con la doctora, por favor, para que entren y no nos perdamos absolutamente de nada en la distancia. Como vamos a estar muy atareados, pues la única forma es esa. ¿Cuál es el nombre del grupo, doctora Leslie? Aquí están poniendo en el chat. Es 1609 y luego dice cirugía 1609, doctor Rangel. Pero les pasé ayer el vínculo, ¿no? Es que estoy viendo quién me falta acá. A ver, ahorita se los copio otra vez. Sí, vean bien el vínculo para que ya queden. Les copio el vínculo y se los pongo en el grupo de WhatsApp. Sí. Antes de que se vayan, lo que les pone el vínculo a la doctora, ¿cómo se sienten en la clase? ¿Les está gustando? ¿Les está pareciendo bien? ¿Vamos a buen ritmo? ¿Le están entendiendo todo? ¿Es agradable? Ahí está ya, ya les pusieron ahí la liga www.facebook.com. Ahí cópienla, está en el chat. Leslie, una duda. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no sabía que había un grupo de WhatsApp. No, yo tampoco. Ese lo hizo uno de sus muy maravillosos compañeros que se puso las pilas. Si pueden pasarle su número o algo así y agréguenlos, igual ahorita que les dé acceso al grupo de Facebook, ahí se organizaron y ya entran al grupo de WhatsApp. Bueno, de hecho acabo de mandar el link de invitación para que se añadan al grupo de WhatsApp. Solo le pican y ya se añaden. En caso de... Exacto, yo ahorita aquí en el chat. Ok. ¿Cómo están viendo las clases? Nada más quiero saber, porque también quiero ver, voy rápido, voy bien. ¿Cómo vamos? Que quiero saber si están ustedes contentos con la clase y estamos aprendiendo. Que quiero ver, porque también necesito que me digan una opinión. Doctor, yo tenía una pregunta. Nos comentó, bueno, los que estábamos inscritos con ustedes el semestre pasado, nos comentó que se iba a guardar la calificación, pero quería saber cómo va a ser, tenemos que entrar a las clases, no es necesario, tenemos que hacer exámenes, o cómo va a ser. No, si ya entregaron trabajos y todo, que además los conservo todo lo tengo aquí. No es necesario. Ahora, si quieren asistir porque quieren escuchar la clase y todo eso, son bienvenidos. Con mucho cariño los acepto aquí. Pero si ya, ¿cuál es el requisito? Inscríbanse para que les pueda plasmar una calificación y académica. Sí, inscrita ya estoy. Está inscrita, tiene su calificación. De hecho, las calificaciones de la doctora Leslie tiene el acta. Yo también tengo el acta de calificación, pero tenemos las calificaciones por fuera que no quedaron en actas de los que se desuscribieron o se dieron de baja por algún motivo, pero que ahora están inscritos en acta y ya tienen su calificación. Entonces, okay. Para el arte, con muchísimo gusto. De antemano, ¿no? Sí, dice Angélica, vamos bien, pero me gustaría que pudiera compartir su pantalla, ya que desde mi celular no puedo ver la pantalla, o sea, no entendí lo de la pantalla. A ver, espérame. Supongo que se refiere a que nos pueda compartir las diapositivas para poderlas ver. Las presentaciones, doctor, como, o sea, el ejercicio que estamos tratando de hacer ayer, sí. de compartir. El problema es que los archivos están muy pesados y le intenté pasar a la doctora. El más livianito apenas pasó, pero luego estuve tratando de hacer ejercicio, no entran, porque mis presentaciones son muy pesadas y mis presentaciones, ya más adelante no son de libro, es trabajo mío que he hecho y que he tomado las fotos y viene muy pesado el archivo, no es de libro. Entonces he intentado hacerlo. Pero vamos a intentar, voy a poner el celular de tal manera que ustedes puedan ver mejor. Vamos a hacerlo y vamos a dar referencias bibliográficas para que no quede. Pero la mejor forma de tener el conocimiento es haciéndolo. Entonces me detengo aquí para decirles una cosa a todo mi grupo, y se los he dicho todo el tiempo. Yo tengo un hospital, no sé si ya lo conozcan, se llama Narvarte. Narvarte, Hospital de 29 Especialidades. Está en la colonia Narvarte, en la calle Doctor Verdes 560. 560. A todos mis alumnos y exalumnos les pongo a su disposición mi hospital
para enseñanza también. ¿Sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer en lugar de una diapositiva es que ustedes vayan. Claro, ordenadamente, tenemos que hacer esto ordenadamente. Y si quieren, pueden ir en vacaciones, pueden ir en las tardes, pueden ir los domingos, pueden ir los sábados. ¿Sí? Angélica, ok. Y con esto, ¿qué es lo que va a pasar? No nada más voy a estar yo. Van a estar médicos muy renombrados, van a estar médicos con muchísima experiencia y van a poder ver ustedes las consultas, los quirófanos, el laboratorio, el ultrasonido, los rayos X, todo, la hospitalización, todo lo administrativo, todo. Y el conocimiento va a quedar mejor, van a poder entrar a las cirugías. ¿Me explico? Ahora, no va a ser todo el grupo. Y sé que esto lo ofrecimos el semestre pasado, ahora en la contingencia, y ¿saben cuántos de sus compañeros fueron? Ninguno. Yo no he dejado de trabajar, miren cómo estoy vestido. Miren, estoy vestido con mi pijama, ¿sí? Aquí está mi pantalón, ¿no? Porque ya me voy a trabajar. Ahorita salgo destapado a trabajar. La doctora y yo no hemos parado de trabajar, ¿cierto o no, doctora? Sí, cierto. No hemos parado de trabajar en la contingencia, usamos caretas, cubrebocas, todo. Pero yo tengo necesidad de trabajar y de comer y de mantener una familia. Yo no estoy de fifí ahí. No, yo tengo que salir a trabajar con todos los cuidados. Tengo 65 años, pero trabajo. Entonces, les ofrezco a quien quiera con su careta, con su cubreboca, con todas las medidas de seguridad, y que sea uno o dos que tengan interés, vayan al hospital. Con todo gusto los atendemos. Llévense su pijama y si se quedan todo el día, si es un domingo, llévense de comer. Tengo comedor, tengo refrigerador, horno microondas y con muchísimo gusto los hacemos. ¿Desde cuándo podríamos empezar a ir al hospital? Desde antier. Esta invitación la he hecho desde que empecé a dar clases en 1977. Desde entonces, porque tenía un consultorio, antes hacía consulta a domicilio, pero desde el consultorio han ido compañeros, y los últimos años han ido compañeros, y he tenido exalumnos que algunos ya trabajan conmigo, que con salario y todo, pero he tenido compañeros que han estado ahí por temporadas y hacen estancias y salen bien preparados. Entonces, el día que quieran, nada más me avisan, le hablan a la señora Laura García, le dicen que son mis alumnos, sí vaya con una credencial y con al menos con su tira de manifiesto para que yo identifique que son alumnos míos, y con todo gusto ordenamos y puede ser un domingo, que se pasen todo un domingo, y van y comen y todo, nada más llevan todo, su cubrebocas, su careta, su uniforme, ¿sí? Van, se pasan todo el día, comen ahí y ven todo lo que se hace, o el sábado. ¿Me explico? Y entonces el conocimiento queda ahí. Y si hay cirugía, les toca la oportunidad de una ortopedia, un emblando, lo que sea, ahí están. Si no hay laboratorio. Si no hay laboratorio, hay rayos X. Si no hay rayos X, hay consulta. Si no hay consulta, hay fisioterapia. Los martes y jueves hay fisioterapia. Llega el fisioterapista. ¿Sí? Hay endoscopía, hay ecocardiografía, ultrasonografía, hay todo. Ahora, no se da todo en un momento, pero tenemos hospitalizados, se hacen guardias nocturnas. Si no quieren en la mañana, vayan a la guardia, se quedan toda la noche en la guardia y ayudan a atender a los animales y todo, y ven todo el manejo, las bombas de infusión, las dosificaciones, las vías de administración, se quedan toda la noche. Es una fortaleza ahí en el hospital, se quedan seguros, no hay problema, nada más uno, ayudando al médico. ¿Me explico? Entonces, quien quiera anotarse es lo que yo puedo ofrecer. Una transparencia, se las regalo, pero no van a aprender nada, porque la transparencia es el contexto de lo que estoy viviendo, pero que no es el suyo. ¿Me explico? Entonces, a mí me gustaría más estar con ustedes en forma personalizada y decir, no estoy yo, que esté otro médico, pero están ustedes aprendiendo, están haciendo clínica, que más adelante vamos a ver que clínico es el que atiende al enfermo en la cabecera, el paciente en este caso en las jaulas. Entonces, mire, no quiero invadir a otro profesor, nos vamos a ver el día martes a las 7 y a las 7 entra la doctora Leslie para empezar la clase con reglas del juego para saber si se dan de baja o no. Pero eso es lo que yo les ofrezco de todo corazón, con todo cariño. Sí. La dirección, compartan la dirección por favor del grupo. Sí, y la dirección del hospital es Dr. Vertis 560. Los teléfonos mañana, el martes se los doy, bueno, anótenlo, 55 38 23 88 o 63
047448. Señora Laura García, que es mi administradora y es la secretaria, la jefe de secretarias, hable con ella. Hacen una cita y digan, puedo ir el domingo, puedo ir el sábado, puedo ir a la guardia. Entonces se anotan y ya nada más respeten esa guardia. La guardia es de 8 de la noche a 9 de la mañana. José María Márquez, ya ahí está. Perfecto. Gracias, Brian, gracias. Entonces, con todo gusto pueden hablar el día de hoy.